Buenos días, buenas tardes y por si acaso nos veis por la noche, buenas noches. Y bueno, vamos con un detrás de las cámaras después de Cuestión de Setas y tenemos el placer de tener a la mesa a los protagonistas de esta grandiosa aventura. Así que antes de nada me vais a permitir a los que nos estéis viendo, los oyentes, dándoles la enhorabuena, la bienvenida a toda la mesa. ¿Y qué tal estáis, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estáis Estamos sin molt bé. palabras? Estamos molt bé. Vivos, estamos Estamos vivos. vivos, estamos vivos. Bueno, pues vamos con este detrás de las cámaras de Cuestión de Setas, una aventura que ha sido totalmente inédita, la hemos forjado un poquito entre toda la mesa. Vamos a hablar ahora un poquito de cómo ha ido forjándose, porque cuando surgió la idea de dirigir una aventura de Dragonline, por cierto, tenéis los manuales disponibles en vuestras librerías, también los podéis adquirir de forma online. No nos pagan por esto, pero nos ha gustado mucho el manual. Y lo que queríamos era una aventura, eso, inédita, adaptable a los trasfondos de los personajes. Así que, bueno, pues antes de continuar un poquito, lo primero voy a advertir a los que no estéis viendo que no continuéis viendo este tras las cámaras si no vais a adquirir el manual, porque en el manual vamos a revelar secretos que viene en el manual. Entonces, os pueden desvelar secretos de cara a futuras partidas, porque hemos juntado trocitos de diferentes aventuras que vienen escritas en el propio manual de Dragonlight y hemos hecho esta mezcla que ha salido brutal. Así que bueno, pues antes de seguir le voy a ceder el turno a nuestros jugadores, así que podemos empezar por quien quieran. Si quieres, pues por nuestro productor, perdón, Roy, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues nada, aquí muy contento de estar y no sé por dónde quieres que empiece. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje. Pues mi personaje Gas era un Melidrow. Es un Melidrow. O era, no sé. Si no lo habéis visto, miraros el final. Eso, obsesionado con triunfar y un poco... La idea era hacerme explotar el que era un artificiero. Artífice. Artificiero creo que no existe en castellano. Explotar que era un artífice dentro de la universidad Ay, estoy hoy muy espeso, perdonadme la gripe. En En Steelbridge. Steelbridge. Es que me salía Steel Ballram. Era lo que se me venía a la cabeza. Y nada, un poco... De hecho, al principio de la aventura, viendo un poco el resto de personajes, tenía la duda de cómo ibas a hacer para ligarlos con el resto de personajes de la campaña. Porque yo ahí a la hora de crearlo tiré un poco más por el rollito steampunk que tiene la ambientación. Y no sabía hasta qué punto iba... Te había complicado la vida escogiendo este trasfondo y personaje. Bueno, pero esos son los retos de los Game Master, del máster de la mesa. Y al final he de decir que me hiciste casi llorar con lo que escogiste. Qué pena que no fuera un llorar entero, pero bueno. De hecho, bueno, para poner un poco en contexto, era un Melidrow de Steelbridge, que Steelbridge es un poco la zona, la ambientación, como la queramos llamar, que han creado específicamente Álvaro y Fran, que son pues precisamente los que llevan casi la editorial de Dragonlight. A la hora de que Roy nos propusiera este personaje a la mesa, me gustó mucho, primero por el concepto. Sí que es verdad que en un primer momento intentamos que fuera una raza o una clase, más bien una clase que estuviera en el manual, porque en el manual también vienen clases específicas, pero decidió ir por artífice, artificiero, como lo queramos llamar. Y bueno, pues le dimos ese toque con esa armadura, porque es que de hecho la mesa estaba en un primer inicio, habíamos pensado en que fueran 5 los integrantes y de hecho, bueno, dejamos la puerta abierta que una quinta persona se uniera, que al final no pudo ser, y sacamos un poquito ese as de la manga de la armadura, del alma que estaba atrapado en la armadura.
Y de hecho puntualizar que, bueno, la idea también de la armadura era que el personaje lo intenté interpretar con ansiedad social, con ciertos problemas de comunicación y el hecho de que llevase la armadura era su zona de seguridad. Es decir, en cuanto se ponía la armadura, intenté que se notase que había un cambio de personalidad entre el personaje dentro y fuera de la armadura. Era como si dentro de la armadura se sintiese seguro y le permitiese socializar mejor. Era su espacio seguro. Qué guay. Roy, ¿tú has visto una evolución en tu personaje desde el principio de la aventura hasta ahora? De hecho, la iba pidiendo la propia aventura. Eh, un poco la interacción con el resto de personajes pedía esa evolución. Y un poco abrir esa... De hecho, creo que se vio al final que fue abriendo esta zona de seguridad con Qué bien. interacciones con el resto de personajes sin tener la armadura, incluso con la propia armadura. Ujú. Si queréis aportar el resto de la mesa a lo que está diciendo Roy, se puede, ¿eh? Que esto no es un one-to-one. Así que, Roy, si quieres pasar la pelota a otro integrante de la mesa para que podamos ir un poco hablando, todo Venga, tuyo. a Miriam, Elodie. Ujú. Elodie, ¿qué personaje llevas tú, Miriam? Bueno, pues yo llevaba un tiflín de Astarte y cuando vi el manual la primera vez, la verdad es que me encantó la ilustración y supe que quería hacerme uno. Tenía un poco de conflicto porque me gustaba también mucho el tema de la soñadora y como quería algo relacionado con la magia, pues tuve claro que quería un poco mezclar las dos cosas y por eso hice de bruja un poco. Ujú. Cuéntanos, ¿cómo ideaste el trasfondo de tu personaje? Pues bueno, la trama de mi personaje era toda relacionada con encontrar a su hermano porque era la única familia que le quedaba. Para ella era todo y cuando lo perdió en una prueba mágica que salió mal, pues su mundo se destrozó, se obsesionó de tal manera que lo único que le importaba era encontrarlo, aunque en el proceso se perdiera a sí misma y con el pacto de la soñadora, pues alteraba las realidades con el único fin de encontrarlo todo el tiempo. Ujú. De hecho, cuando Miriam ideó el trasfondo de su personaje, lo pude vincular a lo que es la idea de la aventura, porque en un principio, cuando hablamos con la mesa, establecimos que lo que queríamos es partir de uno de los planos, aunque al final fueron varios planos, fueron 3 planos, y desembocar en el mundo onírico. ¿Quién es el rey o el que domina el mundo onírico? Pues Mocleo, que tiene su centro positivo en los sueños y su centro negativo en las pesadillas. Pero claro, cuando Elodie hizo el pacto con la soñadora, pues la tenemos que meter de alguna manera. Entonces mi idea, en un principio, cuando empezamos a idear esta aventura, era un conflicto entre deidades. Pero claro, eso nos deja la puerta a que al final de la aventura tenga que tener un desenlace y pueda afectar a lo que es el propio universo de Dragonlight, toquetear tantas cosas. Por eso ideamos un poquito la parte de el devorasueños, el desgarrasueños, que ahora vamos a ir con él, con esa parte, con el personaje de su trasfondo. Así que Elodie, si quieres comentar algo más, y si no, pues a quién le pasas la pelota. Pues a Avi Nazareno. Vale, hola. ¿Qué tal, Avi? Bien. Pues venga, yo cuento un poco por encima. Nazareno la Seta, pues es una Godot. Yo me quise hacer Godot, lo tenía muy claro en minuto uno, porque la ambientación de Raizumbra la escribieron Rosa y Ana, que son amigas mías, entonces dije pues que yo me iba a hacer un Godot en honor a ellas. Y de clase, aunque la clase como muy ligada a los godos es el druida del ciclo, me cogí al final el druida de las almas, pero por ese concepto de que Nazarena es la compañera de las almas que llegan y las almas que se van, más que del ciclo de reencarnación de los godots. Aún así, el concepto yo decía que era un poco Paco el panadero. Es decir, era una godomatch, era tu amiga Godot con la que charlas, te tomas el café y vive la vida. Lo que pasa es que, pues,
jugando ya a Nazarena, pues ya sí, creo que hay una evolución del personaje a que sea Juan el Panadero se vuelve alguien épico. Qué guay. De hecho, cuando estuvimos haciendo el trasfondo, porque de hecho es que Abby no hizo nada de trasfondo, era Nada, un nada. Godot con una mochila vacía. Literal, yo dije, Entonces, es la que se encarga de esto. Y es Juan el Panadero, versión ¿a, God. a qué dio pie? Que cuando hicimos y rodamos el trasfondo suyo, que también fue un poco el rollo de Alex, ahora vamos a ir con ello, invitamos específicamente a Rosa, que es una de las personas que hizo la ambientación, y claro, pues saltó la magia, porque lo que hicimos fue explotar totalmente el trasfondo de su plano, Sí. ¿no? Claro, ahí nació el trasfondo de Nazarena, es decir, Nazarena pierde a su mejor amigo, a Fermín, va investigando con Ardil, Ardil le dice que investigue porque ya se siente culpable porque se ha muerto, porque se ha echado la siesta. Ardil le dice que investigue y Nazarena descubre la verdad de lo que es Raizumbra y los Godots, y todo el mundo de Nazarena se va pues a tomar por culo. Entonces ahí Nazarena empieza a ser algo más que Juan el Panadero, porque Juan el Panadero ha descubierto una verdad demasiado grande para él. Tanto es así que cuando empecé la aventura hacíamos que Nazarena no se acordaba. Nazarena lo descubrió de su pesadilla luego, porque yo lo roleé como que lo olvida, porque dije, yo no puedo empezar Nazarena ha empezado a jugar esto sin saber esta información. Es ilógico que se acuerde de que tenga recuerdos de esto. Y lo hice como que lo olvidé en la sesión aquella con Álvaro y Rosa. Tenía estrés postraumático, la pobre. Sí, pobre. De hecho, es un punto muy bueno para explotar en la ambientación de lo que es Raizumbra, porque nos explica específicamente que Astarte, que es la diosa o el dios, no sé muy bien si tiene sexo Astarte, la verdad, que tiene su centro positivo, su cara positiva de vida y curación, y su cara negativa es el desamor. Y nos cuenta propiamente la ambientación o como semillas de aventura o secretos, más bien, que claro, que cuando Astarte creó el mundo de Raizumbra, lo hizo empleando la energía vital, por así decirlo, de primeros mortales que atrajo a su plano, los mató o murieron en extrañas circunstancias, y a partir de su energía vital fue fluyendo la creación de la vida en ese plano. De hecho, unas criaturas a las que os habéis enfrentado en varias ocasiones, que son esos extraños animales con musgo por encima, un momentito que lo estoy buscando, cuál es el nombre exactamente, porque se me ha ido. ¿Las efigies puede ser? ¿Cuál? ¿Las efigies puede ser? Efigies, muy bien, muchas gracias, Alex. En verdad son emanaciones de animales que quedaron atrapados en ese subsuelo y su espíritu ha ido difundiendo a través de la tierra hasta crearse esos animales, esas efigies. Con lo cual yo creo que quedó muy orgánico la historia de Nazarena, la verdad. No sé cómo la vistes tú, Nazarena. A mí me gustó mucho. Es decir, al principio era como quiero jugar algo cookie y tranquilo y que sea un poco eso, el típico Juan el Panadero versión Godot. Y al final me gustó mucho la evolución. Nazarena era muy insegura en la sesión 1. Nazarena al final de la partida tenía una confianza en sí misma que ya la quisiera yo. Sí. De hecho, la clase que cogiste es más propia del mundo de donde venía el personaje de Alex. Está súper bien para enlazarlo con Alex. Así que, Alex, cuéntanos sobre tu personaje, ¿qué tal? Pues Nazam es un Goliath del etéreo y una clase de luchadora, que es algo que yo no he llevado nunca. O sea, es un monje, y es concretamente un monje que me llamó mucho la atención dentro del manual de las propias clases de Dragonlight, porque me pareció muy curioso el hecho de que utilizase tácticas como para intimidar y cosas así. Me gustó un montón.
Y es eso, o sea, cuando empezamos a jugar tampoco tenía como súper claro, no tenía muy definido el trasfondo que tenía en sí, sino que tenía como unas ideas y pinceladas de lo que era una persona pues que estaba intentando huir como de su destino porque era una cosa que le aterraba enfrentarse a ello. Y yo creo que de forma muy orgánica también ha ido poco a poco enfrentándose a todo lo que tenía que hacer. Se ha convertido en una persona cada vez menos awkward y como cada vez más completa, incluso cuando ya no solo tiene un alma dentro, sino 1.000 millones y tiene que hablar en plural majestático, ¿sabes? No sé, a mí me ha gustado muchísimo la evolución de Nathan y también siento que cuando empezó con la pesadilla y fue justo en ese momento cuando tuvimos también la partida de trasfondo, fue un antes y un después dentro de la partida, ¿no? Para mi personaje al menos. De hecho, fue un poco el rollo de Nazarena, creo, porque tampoco sellamos muy bien el trasfondo de Nathan, sino que simplemente lo dejamos un poquito abierto. Ahí fue cuando planteamos la sesión de trasfondo de tu personaje, que como estrella invitada trajimos a Fer, que pertenece también al Cedro Florido, y que hizo del sabio, precisamente del plano de donde viene Nathan, que es Rudrasis, que es un plano que está muy guay el concepto porque la deidad Rudra quiere alcanzar la perfección a través de ciclos de muerte y reencarnación. Por eso tiene esa dicotomía Nathan de querer recordar sus vidas pasadas, no querer recordarlas. Me absorberá. Entonces, estaba muy guay. Además metimos ahí el concepto del hermano del personaje de Miriam, que, claro, ¿dónde estaba precisamente y por qué no podíamos encontrarle? Y está el hecho de que, claro, cuando tú llegas a Rudrasis, tu alma queda vinculada o sellada al mundo de Rudrasis, y no puedes escapar de él. Sí que es verdad que nos sacamos un poquito quizá de la manga el que Nathan pudiera escapar, pero es otra de las semillas de aventura o de los secretos de Rudrasis que nos plantea el manual, y es que el mundo onírico se está debilitando, está ocurriendo algo y se está rompiendo la frontera entre los mundos. De hecho, en las especies al que pertenece Nazam, el Goliat del Loterio, hay como varios clanes, y entre ellos pues hay como una vinculación a que puedan viajar a través del mundo onírico, tener vidas a través del mundo onírico, y por eso estaba muy guay. Entonces, bueno, hemos visto un poquito, ya hemos hablado con los integrantes de la mesa, cómo sentamos la base de esta aventura. Por una parte teníamos los trasfondos que habían establecido nuestros personajes y por otra parte estaba el reto de unir todo eso en una aventura que naciera de forma orgánica. Y ahí es donde entró en juego todo el diálogo que tuvimos a lo largo de las sesiones y de las partidas. Teníamos claro que se quería jugar en el mundo onírico. Había que buscar un antagonista. O sea, al final una aventura de D&D, en la inmensa mayoría de las situaciones hay un antagonista al que vencer, cambiar, evolucionar, como lo queramos llamar. Entonces cogimos la idea, por una parte, de todos esos primeros mortales que habían muerto siendo sacrificados por Astarte, y cogimos la idea del mundo onírico. ¿Qué sucede? Que todos los sueños rotos de los primeros mortales por las promesas de Astarte adquirieron conciencia propia, naciendo el Devorasueños. El Devorasueños que durante siglos pues vagó por el mundo onírico buscando alguna clase de venganza, hasta que se asentó en las tierras del mundo de la pesadilla, donde recordemos que también Mok-Leo, que es el dios en este sitio. ¿Y qué es lo que quería? Primero, acabar con los dioses, y segundo, volver a la vida para intentar conseguir algún tipo de venganza. Y para ello lo que quería era primero engañar a los dioses para llevar a cabo su plan. ¿Cómo podía hacerlo? Pues con un fruto, que esto sí es de cosecha propia, lo inventamos entre todos, que era el fruto de Astarte. El fruto de Astarte, que es un fruto que crece en el propio árbol del mundo
de Raizumbra, y cuando se le da de comer ese fruto a otra persona o a otra entidad, se puede adquirir el control sobre la voluntad, es decir, se controla el corazón. Así es como entra un juego, este Devorasueños, y con el trasfondo del personaje de Elodie, de Miriam, que claro, nacido del deseo de volver a encontrarse con su hermano, le vendió la moto de que si le daba el fruto, podría volverlo a encontrar. ¿Cómo lo encontraría? Pues a través de los sueños. No era lo que ella quería, pero al final el Devorasueños cumplió su palabra. Una vez que el Devorasueños obtuvo el fruto, entró en juego también el patrón de Elodie, la soñadora. La soñadora es una deidad que no ha sido explotada todavía en el manual, va a salir próximamente porque me la han confirmado ya sus creadores. Pero la soñadora lo que quiere es controlar el plano al final de Mokleog, el mundo onírico. ¿Qué hace el Devorasueños? De nuevo engaña a la soñadora diciéndole que si le da el fruto a Mokleog la podrá controlar a esta deidad y podrán hacerse con el mundo onírico. Lo que la soñadora no vio venir es que el Devorasueños también la traicionará a ella, y tanto la soñadora como Mokleog pasaron a estar bajo el control del Devorasueños. Pero el Devorasueños al final necesitaba algo más, necesitaba un arma, y ahí es donde entraba en juego el trasfondo de Gast. ¿Cómo? Bueno, pues en la ambientación de Steelbridge, de hecho, la aventura que proponen de niveles 6 en adelante, resulta que en Steelbridge, esta ciudad, cultivan o trabajan, más bien dicho, con un mineral que es el Neferium. Y resulta que el Neferium es capaz de almacenar almas de personas a través de determinados hechizos. Cogimos esta historia y la adaptamos a la historia de Gast. Para ello, nuestro quinto integrante de la mesa pues se sacrificó en honor de esta aventura, murió, para que su alma formara parte del Neferium, y ese Neferium sería el arma que se colocó en el mecha, por así decirlo, que llevaría Gast. Con todo esto ya el Devorasueños tenía todas las piedras sobre el tablero. ¿Qué es lo que no esperaba? La entrada del personaje de Alex, avisado por una profecía en la que decía que una entidad oscura iba a devorar el mundo, pues su personaje se intentó meter a través de una brecha del mundo onírico, cayendo hasta Raizumbra. ¿Por qué Raizumbra? Porque el Devorasueños al final proviene de Raizumbra, su esencia proviene de Raizumbra, y los Godots son los primeros en tener las consecuencias de que él controlara el mundo onírico, es decir, los Godots no despertaban, se rompía este ciclo. Así que con todo esto fue la premisa inicial en la que nuestros aventureros se pusieron en marcha. Ya estaban todas las piezas sobre el ajedrez, ya estaba el vínculo entre todos los aventureros. De hecho, recordemos que el personaje de Alex, perdón que no me sale el nombre ahora, Alex, recuérdamelo, Nazam, cuando atravesaba el mundo onírico, llegando a Raizumbra, se encontró con Elodie, de hecho, en su visión, que lo hemos ido viendo a través de las partidas. Así que bueno, pues esta es un poco la premisa de esta aventura. No sé qué opináis los jugadores, si tenéis alguna cuestión que queráis hablar, contadnos. A mí me parece que está como súper hilado con puntada fina. O sea, a mí, yo cuando empezamos la aventura sin tanto Nazarena como yo, por ejemplo, tener muy claro hacia dónde iba. Y en el momento en el que pasaron los trasfondos fue en plan, me sentía como el vídeo de la mujer matemática de cómo esto tiene tanto sentido todo junto, Dios mío. Literal. Literal, porque yo decía, yo soy aquí la Godot representante del grupo porque el mal le está pasando a los Godos, pero Nazarena no es nadie en el mundo de los Godos. No es un personaje con drama, trauma o con un pasado loco. Y fue como muy guay. Además, como que ahora Álvaro lo ha contado y todo tiene mucho sentido. Y además la aventura, aparte, creo que es muy jugable. Es decir, si
tienes intención de escribir es muy jugable porque creo que se puede adaptar muy bien a personajes. La verdad que estuvo muy chulo porque cada uno empezamos un poco con la historia que nos habíamos creado sin saber lo que iba a pasar y fue súper chulo ver cómo al final todas se iban entrelazando y forjábamos todos el mismo destino, cómo nos necesitábamos para al final salvar lo que habíamos provocado todos en cierta manera, cada uno de una forma. Así que estuvo muy chulo. Y yo tengo que reconocer que a la hora de crear el personaje sí que tuve una cagada bastante gorda que luego fuimos omitiendo. Y es que los Melidrow no duermen. Entonces fue como, Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y al final lo fuimos omitiendo. Yo no dije nada, se fue omitiendo con el tiempo y asumimos que estaba en el plano onírico. No pasa nada. Nosotros corremos un tupido velo. Eso por si De hecho, le interesa la ambientación. Lo que se dice, ¿no? De te saltas el lore de la ambientación por el bien de la trama, pues eso, y del personaje, pues es. Lo hizo un mago. Vale, it's okay. De hecho, una cosa que cogimos también de la ambientación en relación con el personaje de Roy era lo que llaman los pétalos de sangre, una especie de droga que se usa en la ambientación de Steelbridge para agudizar los sentidos, para tener un estado de excitación. Y de hecho lo metimos aquí en la ambientación de manera que era la propia armadura quien se lo inyectaba a nuestros jugadores para que estuvieran alerta en el mundo onírico, porque en el mundo onírico, si te dejas poseer por él, pues tu conciencia vuela por los sueños al final. Entonces, en esa parte estuvo muy guay porque teníais que tenías que realizar tiradas con clase de dificultad y si no las superabais, pues hombre, teníais al final dificultades, no deja de ser una droga que os puede afectar a nivel neurológico y así lo hicimos, es verdad. Es verdad, sobre eso sí que tengo una cuestión, creo que era Nathan, que eso supuso un... Para Alex, ¿había sido a ti que había supuesto un momento traumático lo de...? Sí, me tiré como 2 partidas completas teniendo desventaja en absolutamente todas las tiradas, lo que supuso que mi personaje se vio como virtualmente inutilizado y estaba teniendo una crisis existencial. Yo recuerdo el primer combate, que creo que éramos todos, que no dábamos ni una ni a la de 3, que yo creo que nos costó más el primer combate que el boss final, ¿eh? Sí. 100%, 100%. De hecho, el boss final lo superasteis sorprendentemente bien. Ahora lo hablaremos un poquito, si queréis. Bueno, bien. Creo que Fermín Que estuviera Fermín ayudó. Fue un elemento determinante en el boss final. Perdón, Miriam. Que, bueno, pues de hecho en el boss final, que era cuando se enfrentaban al desgarrasueños, yo aquí tenía una dicotomía muy grande, porque tenía finales para todos los personajes, tanto si vivían como morían. Entonces yo tenía muchas ganas de que alguno muriera, pero a la vez era como, lo están haciendo muy bien, es que claro. Y de hecho el final, el que nosotros vivimos, en el cual la armadura se inmolaba, pues al final lo dejé en manos de la suerte, cuando le pedí a Roy, a Gas, que tirara un dado y si sacaba más de una puntuación era Gas quien iba a morir y si sacaba menos otra puntuación, era la armadura quien se iba a inmolar. Al final salió, parece que todo muy bien, porque al final fue la armadura la que se inmoló. Se inmoló atravesando precisamente el portal que daba hacia Rudrasis y volviendo a ese ciclo de la vida. De hecho, fue uno de los regalos de Mog Leoc o Sir Percival, como lo conocieron nuestros aventureros, que era la conciencia despierta de Mog Leoc, porque es que Mog Leoc en la ambientación pasa la mayor parte de su vida dormido. Y de hecho, se cree que a partir de los sueños de Mog Leoc se crean mundos nuevos. Por lo tanto, la conciencia viva de Mog Leoc, que es quien guarda el mundo onírico, es quien nuestros personajes conocieron, que fue como Sir Percival en ese caso. Y de hecho, cuando vimos esa escena final en la que el devorasueños, el desgarrasueños, murió,
es que la habían bajado toda la vida, o sea, literal. Se la habíais bajado ya en el turno anterior y simplemente estaba esperando al momento épico en el cual podéis interactuar todos a la vez para hacer una acción final. Así que bueno, de hecho el final, antes de empezar la última sesión, tuvimos una conversación con la mesa en la cual si queréis un final abierto o un final cerrado. Al final, pues entre todos decidimos con final abierto. ¿Cuál fue el final abierto? Por una parte, la reencarnación del alma que estaba oculta en la armadura, en este caso en uno de los hijos que tuvo el hermano de Elodie, y por otra parte se cumplió la profecía del devorasueños, por mucho que nos pese, y es que nacieron gemelos. Uno es el alma de la armadura y el otro es el devorasueños, que al morir justamente atravesando el portal de Rudrassil, su alma pues voló hacia la primera criatura que estaba naciendo. Entonces tenemos la puerta abierta para seguir en muchos campos. Uno de ellos sería intentar solventar lo que pasó en Steelbridge, porque hombre, Gast yo creo que le ha sentado un poquito mal que la científica que le vendió la moto matara a su mejor amigo. Bueno, o amigo, dejémoslo ahí. Por otra parte, también en Raizumbra, todo el trasfondo de la llama de Astarte. La tenemos pendiente ahí. ¿Por qué la llama de Astarte contesta unas veces sí, otras no? ¿Por qué los dos grandes líderes de Raizumbra ocultan ese secreto de tantas muertes que hay bajo el árbol? Todo eso se puede jugar y de hecho hay aventuras escritas en el propio manual. Y por último, en Rudrassil, que es verdad que quizás es el plano que menos hemos explorado, pero que también tiene muchísimos secretos. Ahora mismo Rudrassil está en un periodo de cambio total y que puede afectar directamente a la presencia del devorasueños en ese plano. Así que en ese aspecto yo dejé la puerta abierta a todos los aventureros si querían continuar de cara a un futuro y veremos lo que pasa. Así que de nuevo, chicos, chicas, chiques, os cedo la palabra. Yo me asusto ahora mismo, Álvaro, porque está sonando un ruido rarísimo de tu ordenador. No tiene nada que ver, pero te ¿Sigue aviso. sonando? Sí. Sí, suena todo el rato. Todo el rato. Estás scrolleando o algo así. Suena la ruedecita. No. Te lo juro, te lo juro. Suena como a la rueda de un rato. ¿Sigue sonando? No. Sí, yo pensaba que era que le estaba pegando al micrófono. ¿Ahora no suena? No. Ah, vale. Perfecto. Ahora suena un poco más leve. Pero a dejarlo abierto para futuras campañas, que es lo que has comentado, yo creo que sí, que dentro de un tiempo se podría plantear y a tope. Es decir, a mí me encantaría me encantaría explorar lo de los dos gemelos que se vio al final de la partida. Es un tema que me quedé como Sí, me encantó. con la boca abierta y me encanta. Aparte del tema Raizumbra, porque me toca más de cerca, pero ese final de los dos gemelos para mí fue como súper impactante. No sé hablar. Joder, María. Impactante. Joder. Sí, la verdad que estuvo muy chulo. Y además los lazos que hemos creado todos ya en la mesa, porque bueno, al principio también no nos conocíamos mucho del todo, luego al final explorando y con las acciones que hacíamos creamos muchos lazos y los trasfondos evolucionaron, los personajes también. Yo creo que explorar nuevos enfoques con esos lazos que hemos formado puede ser muy chulo, la verdad. Sí, además creo que los personajes rollo se quedaron muy bien situados para el comienzo de una nueva, porque al final el personaje de Elodie está con su hermano y los dos gemelos directamente. Nazarena sigue en Raizumbra con todo lo que ello implica y el hecho de que el devorasueños no haya desaparecido, sino que simplemente está en otro lugar, puede dar lugar a que los dos planos pues vuelvan a estar muy cerca de nuevo. Y al final Nazami
y Gast siguen viajando juntos por Rudrasy. Entonces es cuestión de tiempo. O sea, creo que sería mucho más fácil juntar a los personajes ahora de como cuando comenzamos la partida, ¿no? Roy. Sí, lo cierto es que, de hecho, he de confesar que yo había ido a la última partida sin miedo a que muriese el personaje. Es decir, si tenía que morir, que muriese. Pero quedó un final chulo. No sé cómo ahora sin armadura podría continuar su historia, pero podría que es que el final abierto quedó precioso. Me parece que quedó precioso. Sonó, en mi cabeza era el final de típica temporada con los personajes separados, pero viéndose los paisajes floridos de un y otro plano y sabiendo que como un hilo invisible uniéndolos allá donde estén. Qué guay. Pues esa era mi intención, la verdad. Así que poquito más. No quería que este epílogo se alargara mucho. Así que por mi parte no tengo nada más que añadir, salvo que de nuevo muchas gracias por haber participado en esta aventura. Cuestión de setas. Y simplemente, como dijo Mok Leok, los sueños sueños son y en sueños se quedarán. Así que despediros y hemos terminado. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos. Un abrazo.